Bueno, dijimos que teníamos un día bárbaro por delante, mañana no llueve nada, aumenta la temperatura, el sábado también. El sábado vamos a tener 24, 25 grados, ¿no? Sí, claro. No, vos sabés que no, yo ¿No? también creía lo mismo que vos. Bueno, Ahora rapidito, estoy viendo vamos. bien, 20 grados vamos a tener de máxima el sábado y Bien. domingo. Bueno, No, no, así no se puede, ¿eh? No, de esta manera no, ¿eh? Conmigo no. Miguel Fierro Pinto es colombiano, lo hemos tenido varias veces a través de la radio, desde Colombia y desde Miami, desde otros países, incluso es analista político. ¿Qué tal, Fierro Pinto? El gusto de escucharlo nuevamente. ¿Cómo está? Muy buenos días para usted, Claudio, y para su mesa. Un placer estar con ustedes. Lo mismo digo. Un placer estar con usted, lógicamente. Bueno, ¿cómo hicieron en Colombia para tener estos niveles de inflación? Que no sé si para ustedes son buenos, son regulares o son malos, pero nosotros estamos muertos de envidia por tener la inflación que tiene Colombia hoy. Por supuesto que ver las perspectivas desde la Argentina, donde la inflación se supera el 60%, nosotros tener una del cerca del 11%, sería una situación deseable. Sí, en sí la inflación es necesaria en un ciclo de la economía para generar el crecimiento económico, pero medianamente controlada con una meta de inflación que normalmente las fijan los ministerios de Economía, de Hacienda o la banca central de cada país, ¿no? Porque la deflación es precisamente algo que también contrae la economía y que no es sano. Lo que respecta a Colombia, pues lo vemos con gran preocupación esa cifra de inflación que tenemos, ya que pues hay muchos factores que han entrado a jugar para que tengamos una carestía, una falta del poder adquisitivo de la canasta familiar y demás. Pero lo primero que tenemos que decir es que el factor de la pandemia fue un coletazo que afectó a nivel global todas las economías, sin lugar a dudas, ¿no? Una pandemia donde genera un efecto rebote, donde se cerró todas las actividades o buena parte de las actividades económicas de cada país con las cuarentenas, las restricciones para detener las velocidades de contagio y demás, generaron que al momento de la apertura pues se generara esas necesidades de demanda, esa colisión con la oferta que sin lugar a dudas colocó la pandemia y la inflación en un lugar peak, por decirlo Uh-huh. así. Luego, la guerra económica que hay luego los efectos de una guerra bélica, del conflicto entre Rusia y Ucrania, donde los precios del petróleo se aumentan, pues hacen que las cadenas de suministro se aumenten y generen mayor costos al usuario final, ¿no? La crisis de los granos, de los fertilizantes, que va como efecto de esta guerra que hay en Ucrania, sin lugar a dudas afecta a todo el mundo, ya que la mayor parte del trigo y de los almidones de los cereales que consumimos en nuestros Uh-huh. países, si bien tenemos producciones nacionales, provienen lo que es principalmente de esta parte del mundo y concretamente Bien. de Ucrania. Pero Lo digamos, aún otro, así, con guerra y con aumentos de los insumos y de las materias primas, fundamentalmente del gas y todo lo demás, ustedes están hoy por hoy en el 11% anual. sí, lo cual es muy desastroso para nosotros porque nuestra meta de inflación siempre ha estado sobre el 3, máximo el 5%. Pero hay que tener otro factor, este no, sí, no es exógeno, sino endógeno, muy propio de nuestra realidad. Y fue algo de lo que hemos hablado en anteriores entrevistas en estos micrófonos, el gran paro nacional que se llevó a cabo a finales de abril y todo el mes de mayo y parte del mes de junio del año inmediatamente anterior, donde que lo catalogamos como una toma guerrillera a nivel nacional, donde la carestía de los productos por los bloqueos de las vías y todos esos actos vandálicos generaron un alza en los precios y tristemente se parquearon, es decir, lo que subió no volvió a bajar con ocasión al paro. Entonces le agregamos este tipo de estos tres factores han hecho que la inflación esté alta y pues también como hay factores externos de la economía mundial como el alza del precio de los petróleos, pues también ha generado en nuestra economía
la devaluación del peso colombiano. Y Bien. sin lugar a dudas, pues para el usuario final, esto es un factor muy determinante, porque fíjese, por hablar así rápidamente de cifras, los productos de consumo del hogar, no hay, la canasta familiar del hogar, de bebidas no alcohólicas y demás productos esenciales, tiene una alza del 11%. El transporte cerca de un 8%, lo que son restaurantes, hoteles y demás que promueve el turismo, que es una de las fuentes grandes del ingreso de la nación, está cerca del 15%, y los alimentos propiamente dichos cerca del 27%. Entonces, los ingresos acá de los trabajadores, no como en otros países, no se ajustan de acuerdo a la inflación, no hay una revisión entre los gremios y los trabajadores de manera periódica y que sea necesario subir salarios porque pues ha habido problemas con el tema de la inflación, de productos esenciales. Entonces esto tiene un coletazo muy, muy grande para ello y esto obliga a todas las economías, empezando por la Fed en los Estados Unidos y nuestras bancas centrales, a aumentar las tasas de intereses, que es algo medianamente necesario, pero tan paulatino y tan progresivo y cercano, afecta mucho. Y ni hablar del alza del precio del combustible internacional, que acá en Colombia tuvimos no una bonanza, pero sí una estabilización como uno de los combustibles más baratos económicos por litro de la región por galón, pero la quiebra, el defalco del Fondo de Estabilización de Precios al Combustible ha hecho pensar de que a final de año se puede duplicar el costo por galón, algo que si no es escalado, si no es que será necesario, pero si no es escalado ni progresivo, sino inmediato, pues lo vamos a ver en lo cuantitativo y cualitativo de manera inmediata cómo se afecta la inflación y en consecuencia la canasta familiar, que es lo que primeramente necesitamos. Fierro Pinto, le hago la última, por lo menos por hoy. Han tenido en Colombia gobiernos de centro derecha y hoy de centro izquierda, en todo caso usted me corrige, pero ambos, digamos, sectores han tenido la precaución de no abusar de la emisión monetaria, del gasto público, como para que la inflación no se dispare. ¿Esto es así? Bueno, la única corrección que yo tendría que hacerle, Claudio, es que hoy en día no estamos en un gobierno de centro izquierda, sino de extrema izquierda. Correcto. Así las cosas, pues basta ver el discurso que fue noticia a nivel mundial, por lo menos regional acá en las Américas, el discurso del presidente Petro en la ONU, que fue un exponente defensor de la coca y de todos sus derivados, algo que es muy vergonzoso para quienes hemos vivido el flagelo de esta guerra fratricida que nos ha sometido el narcotráfico durante casi un siglo de nuestra historia republicana en la región. La impresión monetaria no ha sido una solución para detener los efectos de la inflación en Colombia. Las medidas que se han tomado básicamente dependiendo de la tasa de cambio representativa del mercado del dólar, si sube o baja es la compra o la venta de ese tipo de divisas por parte del Banco Central, que en nuestro caso es el Banco de la República. Correcto. El presidente Gustavo Petro, en su condición de opositor de extrema izquierda al gobierno anterior, con base a la crisis que generó las medidas para contener la velocidad del contagio de la pandemia, el cierre de la economía y demás, propuso que si él hubiera sido presidente, la solución hubiera sido imprimir billetes para darle liquidez a los hogares colombianos. En consecuencia, esto no fue posible, por lo que pues realmente eso hubiera generado más hiperinflación. No hubiera sido, eso no es un problema, no es una solución, sino agrava el problema. Seguro. Muy bien, estamos escuchando a Miguel Fierro Pinto, analista político desde Colombia. Miguel, gracias como siempre, un saludo enorme. Muchas gracias, Claudio, para usted y para tu amplia audiencia allá en la Argentina.